Saludos para todas y para todos los que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas de Radio Fe de Alegría, donde quiera que estén. Nosotros vamos a hacer esfuerzos para llegar con contenidos que tienen que ver con nuestro país. Hoy quisiéramos que nos acompañe en esta entrevista con Mercedes Muñoz. Ella es representante de AVESA. AVESA es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Mercedes, muchas gracias por estos minutos a Radio Fe de Alegría. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Siempre hemos tenido como un muy buen vínculo con Fe y Alegría. Así es. Quisiera empezar por lo sencillo, ¿no? Aprovechando que esta entrevista le llega a mucha gente en el mundo y que usted pueda explicar en palabras concretas qué es AVESA, qué significa AVESA. AVESA es la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. AVESA fue fundada hace 40 años, precisamente la semana pasada estuvimos celebrando nuestro aniversario y en el momento que AVESA se fundó, fue el concepto que se encontró para hablar de una educación sexual distinta a la educación moralista, que es la que recibimos incluso inconscientemente sin darnos cuenta, fue una educación sexual alternativa. Entonces, ¿alternativa qué? A la educación sexual moralista, que recibimos consciente e inconscientemente en todos los agentes socializadores. Y en 40, Iglesia, casa, familia, escuela. y en 40 años, ese propósito inicial se mantiene así. Sigue siendo necesario hablar de una educación sexual alternativa. Es decir, los patrones de esta educación sexual moralista siguen siendo los que marcan la tendencia. Bueno, hoy más que nunca. En ese momento, cuando AVESA se creó, incluso eso no estaba definido como educación sexual, sino que eso era lo natural, el mensaje natural. Los patrones de género que conocemos, machistas, las mujeres deben ser de la casa, los hombres de la calle, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento se empezaba a ver que nosotros recibimos educación sexual, incluso cuando no nos hablan de ella. Cuando no nos hablan de sexualidad, también nos están educando. Hoy en día ya todas estas cosas están definidas. Esto que llamamos nosotros educación sexual alternativa es lo que casi todo el mundo conoce como educación sexual integral, educación sexual afectivo-sexual. Tiene varios nombres, pero lo que la define es que en vez de ser una educación sexual que replica un dogma y una manera de ver las cosas dogmática, es una educación sexual que está fundamentada en el diálogo y la reflexión crítica. Entonces, eso es la diferencia entre estas dos maneras de ver la educación sexual. Y hoy en día, pues, esto se ha convertido en un tema político explícitamente. O sea, hay personas y organizaciones que hablan de la educación sexual integral, bueno, descalificando, asustando, diciendo cosas que no son ciertas. Y bueno, hoy más que nunca es pertinente trabajar sobre este tema. Actualmente estamos iniciando, ya tuvimos hace un tiempo un diplomado de promoción de la salud sexual y reproductiva adolescente financiado por el Fondo de Población. Pudimos estar y tuvimos 2 cortes en la Escuela de Gerencia Social y 2 cortes en la Universidad Simón Bolívar. Pero bueno, todos los embates del país y de la crisis impidieron seguir y ahora logramos conseguir las condiciones y estamos dando un diplomado en educación sexual alternativa. Debe ser un tema muy interesante porque hicimos una promoción de 2 semanas con una clase magistral que di yo públicamente y se inscribieron 270 personas. De manera que tuvimos que hacer 2 grupos, estamos haciendo 2 grupos simultáneos y hay en este momento 80 personas formándose en ese tema, psicólogas, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, bueno, porque también los problemas se han agravado y la emergencia humanitaria en Venezuela también tiene como, al principio cuando hablamos de emergencia humanitaria y educación sexual no lográbamos hacer el link, pero hoy más que nunca, o sea, nada más hablar de un tema que es la menstruación. Solo las mujeres menstruamos. Pero en la emergencia humanitaria no se consideró, por ejemplo, dentro de los medicamentos,
lo relacionado con lo que las mujeres necesitan por esa situación. Y luego está la situación de que no hay agua, no hay luz. Entonces, las mujeres están empezando a utilizar, por ejemplo, telas para protegerse, para recoger la sangre menstrual. Y bueno, pero resulta que esas telas tienen que ser lavadas y hervidas. Entonces, eso no lo pueden hacer. La mayoría de las mujeres trabaja fuera, no trabaja en instituciones formales, entonces no puede ir a trabajar los días que menstruan. Las niñas no van a la escuela cuando menstruan. Entonces, esto es como un ojo, una manera, un enfoque que, bueno, que por supuesto que es muy necesario en cualquier contexto, porque siempre está esta visión moralista de la sexualidad, que, bueno, no nos impide ver ciertas cosas. El doctor José Alejandro León, que representa la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, ayer justamente decía en la radio que Venezuela, ellos están prontos a organizar un congreso, a empezar su congreso nacional, y él decía que en el contexto venezolano era preocupante el tema de la salud sexual porque estábamos como el país número uno de embarazos en adolescentes en Sudamérica y el país número dos en América Latina. Sí. En el contexto que ABESA va trabajando, ¿esto cómo van trabajando esto de la adolescencia? Bueno, nosotros hemos trabajado el tema de la salud sexual y reproductiva adolescente desde hace muchos años. Nosotros tuvimos unos proyectos que trabajamos en liceos, en escuelas. Primero fue dirigido específicamente a los adolescentes y las adolescentes, y después nos dimos cuenta que tenemos un modelo de intervención de un taller que se llama Ejerciendo la Sexualidad Responsable, que trabajando nosotros directamente con los adolescentes éramos menos eficientes. Entonces logramos gestionar con el Banco Interamericano de Desarrollo un proyecto donde formamos facilitadores que trabajaran con adolescentes, podían ser docentes, podían ser líderes deportivos, podían ser religiosos, que replicaran esa propuesta con adolescentes. Nosotros propusimos en ese proyecto que íbamos a llegar a 900 adolescentes, pero no, como el proyecto duró 3 años y las personas que se formaron siguieron trabajando, nosotros llegamos a 18.000 adolescentes con este proyecto. Pero bueno, luego vino la crisis venezolana con las ONG también y hemos tenido muchas dificultades de financiamiento y acceso a proyectos. Pero el problema es gravísimo. Venezuela tiene un índice de embarazo adolescente demasiado alto, un índice de mortalidad materna bastante alto, y Venezuela tiene un problema de acceso a anticoncepción, de acceso a servicios de planificación familiar, y todo esto atenta contra los derechos humanos porque estos derechos están consagrados en la Constitución, en la LOMA y en otros instrumentos legales venezolanos. Hay un tema que en América Latina se debate mucho en los últimos años que tiene que ver con la violencia obstétrica. Usted me corrige en los conceptos. Yo la verdad no los manejo muy bien y por eso siempre acudimos a especialistas. En Venezuela, este tema de violencia obstétrica o de la violencia en la obstetricia, ¿cuáles son los elementos del contexto en este momento? Yo leí hace poco que hubo un caso que ganó una mujer venezolana en los tribunales porque fue víctima de violencia obstétrica en un embarazo a finales de los años 90. Usted me corregirá. Pero quisiera que me ayudara a definir lo que significa la violencia obstétrica y porque habrá mujeres que nos están viendo u hombres y pudieran identificar algún caso, ¿no? Bueno, la violencia obstétrica, bueno, está definida en sí misma, o sea, es una violencia que se ejerce en las mujeres durante el embarazo y el parto, de muchas maneras. A veces es solo violencia verbal. Por ejemplo, las mujeres llegan con contracciones a las maternidades y gritan y lloran porque se sienten mal, porque las contracciones duelen. Entonces, el personal médico o el personal de enfermeras y para salud, pues, él les dice, bueno, y ahora sí gritas, pero cuando lo estabas haciendo no, cosas de ese tipo. Pero luego hay también un tema de los hospitales y la crisis de los hospitales. Entonces, en los hospitales no hay insumos para atender a las mujeres.
Las mujeres tienen que llevar sus insumos. Luego, como los servicios no funcionan, ocurre una cosa que todos la conocemos, que llamamos el ruleteo, ¿verdad? Que yo llego aquí, aquí no me atienden, yo llego a la maternidad, me remiten a la maternidad Santana, me revitan, y así, bueno, entonces, los casos de violencia obstétrica son permanentes y están totalmente naturalizados. Porque lo que pasa es que las mujeres cuando van a estos servicios públicos tienen la idea de que le están haciendo un favor, no tienen la idea de que ese es su derecho y la obligación del Estado. Entonces sí, es más que pertinente el tema de violencia obstétrica. No creo que tiene que estar dirigido estrictamente a los médicos y las médicas para sancionarlos, pero cuando cometen actos de violencia hay que hacerlo, pero sí también deben ser un referente para la formación de médicos y médicas sobre este tema en la universidad. Porque ese es el otro problema. Ni en medicina, ni en educación, ni en trabajo social, ni en enfermería, ni en ninguna de las carreras relacionadas con la salud sexual y reproductiva hay ni una sola asignatura, ni siquiera electiva. Es increíble que médicos y médicas pasan 6, 7 años formándose y jamás ven el tema de violencia sexual. Así que si les llega a una persona que ha sido víctima de violencia sexual, no tienen la más mínima idea de cómo abordar. La abordan desde los prejuicios que tienen. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te manda? ¿Por qué andabas? Es lo que tienen en la cabeza cuando la tienen. Entonces, aquí está todo el tema de la educación sexual integral, que no es nada más trabajar con niños, niñas y adolescentes, que por supuesto que hay que educarlos en ese tema. ¿Por qué con ese tema no? Tenemos que educarlos sobre cómo es el aparato digestivo, cómo es el aparato circulatorio, pero ese no, porque ese no existe, ese no es parte del cuerpo, no tiene que ver con nosotros, sí, tiene que ver con nosotros y con muchísimos aspectos de nuestra vida, pero no solamente a niños, niñas y adolescentes. Nosotros creemos que es urgente empezar a incorporar estos temas en nuestras universidades. Nosotros estamos años luz de otros países de Latinoamérica en esos temas. Argentina, México, tienen programas de educación sexual establecidos, sistematizados en una política de Estado, y estos temas en formación en la universidad están presentes. Nosotros estamos muy atrás. Justamente en el encuentro o en la actividad que desarrolló ABESA por los 40 años, en conversatorios que tuvieron, hay una cita en una nota que se ha publicado en la página de ABESA en la que usted decía que lo primero que había que hacer con la educación sexual integral es sacarnos de la cabeza que es un tema frío o tonto, porque es un tema trascendental. Aquí no hay tendencia de izquierda a derecha que no haya sacrificado lo que tiene que ver con la salud sexual reproductiva y los derechos de la mujer por sus necesidades políticas, porque primero que su tendencia son patriarcado, dice la cita. En temas de políticas públicas, ¿lo ve usted así en el Estado venezolano? Sí, quiero como clarificar el tema, porque es Ok. como muy sencillo. Cuando los gobiernos de izquierda no existían en Latinoamérica, había la idea de los que éramos de izquierda, que cuando vinieran los gobiernos de izquierda, estas cosas iban a ser distintas, pero no son, son exactamente iguales. Entonces, lo que yo dije es que tanto en gobiernos de izquierda como gobiernos de derecha, el tema de la problematización de la sexualidad y sus consecuencias sigue de manera permanente y no hay políticas de Estado sostenidas. ¿Por qué? Es una pregunta que uno se hace. ¿Por qué? Bueno, porque es que al tema de las propuestas de la derecha y de la izquierda antecede una construcción que es política, que es el patriarcado y que tiene 2000 años. Eso lo tenemos en el ADN. Repetimos estas visiones, a veces inconscientemente. Yo con tantos años trabajando en esto, de repente me agarro a mí mismo y digo, pero ¿qué te pasa, Mercedes? Esto es machista. Entonces, bueno, precisamente se trata como de entender que este es un tema abierto, permanente, de darnos cuenta y de transformar esta visión. ¿Tú sabes por qué fundamentalmente? Porque independientemente de todas estas cosas que hemos hablado, que hablan de salud y de derechos, también en la vida personal, individual, hay mucho sufrimiento alrededor de este tema. Alrededor del encuentro sexual, alrededor de las relaciones sexuales,
el placer, la armonía, el entendimiento está marcado por esa educación sexual que recibimos y eso genera sufrimiento. Y claro, los consultorios de la gente que puede pagarlo, porque este es un servicio que no presta nadie públicamente, están llenos de personas que están marcadas en su vida por la infelicidad que tiene que ver con su sexualidad o con su cuerpo. Las mujeres estamos sometidas a unos patrones estéticos de todo tipo que nos afectan y que nos ponen en riesgo. Y todo esto es parte del mismo tema, es educación sexual integral. Usted hablaba hace un ratito de la crisis y de las dificultades que tienen las personas y las organizaciones en su sostenibilidad. Mirándolo por el retrovisor a Besa de hace 40 años y la Besa que se proyectan, cómo la sueñan, cómo va a ser esa Besa sostenible. Bueno, que hayamos sido sostenibles hasta ahora es un acto heroico, tengo que decir. O sea, porque el tema siempre fue controversial y desde el principio, yo recuerdo cuando yo empecé en Avesa, que hace 35 años nos pagaban con cheque y el cheque tenía el nombre de la organización. Cuando yo iba a cobrar, el cajero, cualquier cajero se sentía en el derecho de hacerme un chiste, porque ahí decía sexual. O sea, porque uno no puede, me explico, desde allí. Bueno, luego el tema de los recursos, nosotros creamos el primer servicio de atención a víctimas de violencia sexual, atención psicológica a víctimas de violencia sexual de Venezuela. Ahí hemos atendido en el transcurrir de los años a 16.000 personas. Y yo tengo que decir que el 40% de esas 16.000 personas son niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese servicio, por ejemplo, tuvo un subsidio del Ministerio de Salud muchos años y en un momento nos lo quitaron. Entonces, no pudimos seguir teniendo el servicio. Bueno, aquí hay una política en este país con la ONG que es explícita, no la tengo que nombrar. Entonces, todas estas son dificultades. Ahora, nosotras, yo te voy a decir, la única receta que yo tengo para eso es a nosotros nos sacan por la puerta y entramos por la ventana. Porque siempre hay que hacer, siempre hay cómo hacer, siempre hay cómo organizarse y la necesidad es enorme. Y a cualquier comunidad que nosotros hemos ido a trabajar, llámese comunidad, escuela, liceo, pueblo, etcétera, nosotros cuando empezamos a hablar del tema en estos términos, lo único que recibimos es apertura, no hay ningún tipo de, al contrario, pues la gente empieza a darse cuenta de, pero fíjate, esto es un tema de derecho, entonces ¿yo qué puedo hacer? Entonces, bueno, yo pienso que ahorita es una paradoja porque el país está en una situación realmente muy difícil y nosotras sí, pues estamos, formamos parte de esas dificultades, las tenemos presentes, pero como la crisis es tan grande en las cosas que nosotros trabajamos, bueno, estamos teniendo la posibilidad de financiamiento de proyectos y de emprendimientos que tienen toda la pertinencia del mundo. Y el lugar para hacer eso es en Venezuela. O sea, por ejemplo, nosotras jamás nos hemos planteado emigrar, porque ¿qué voy a ir yo a hablar en Colombia o en Madrid de los derechos sexuales y reproductivos y la atención? Ese oficio es en Venezuela, que nos necesita. Y a veces no es nada más las personas que trabajamos ahí. A veces una familia articulada a través de los años y son muchísimas personas. Entonces eso nos da una fuerza política porque el tema del debate de la educación sexual integral como derecho es un tema político. La política partidista es una cosa, hay una política que es mucho más amplia, más profunda, que es la que tiene que ver con los derechos humanos. Ya haber acuñado los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos fue una lucha política muy difícil y muy pertinente. Y hoy en día están establecidos los derechos sexuales y reproductivos en el marco de derechos humanos. Y eso es lo que nosotros hacemos. Promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. En el marco, ya para ir cerrando la entrevista y de antemano muy agradecidos por estos minutos, en el marco de esa defensa de los derechos sexuales y reproductivos al día de hoy, en las circunstancias, en el
contexto venezolano? ¿Cuáles son los servicios que ABESA ofrece a la ciudadanía? Nosotros tenemos un servicio de atención a víctimas de violencia sexual al cual se puede recurrir por un programa tenemos que se llama Jay. Yo estoy informada. Bueno, yo como no soy tan jovencita, no me sé el teléfono de memoria, pero cualquiera lo puede buscar y a lo mejor al emitir este programa nos pueden apoyar en eso. Nosotros, bueno, ahora, por ejemplo, tenemos el diplomado, entonces ahí hay psicólogas, psicólogos, maestras, maestros, y ahí están en ese diplomado hay representantes de 51 ONG y de 10 organizaciones gubernamentales, entonces esta es también gente que empieza a mover este tema, ¿no? Eh, Nosotros tuvimos que cerrar el servicio de atención en violencia sexual en un momento porque nos redujimos a 3 personas. Vendimos la casa, liquidamos a todo el mundo y emigramos. Por eso es que yo digo que si nos sacan por la puerta, entramos por la ventana. Entonces, bueno, también estamos trabajando temas emergentes. Por ejemplo, hemos acuñado el tema de pobreza menstrual y de higiene menstrual. Bueno, las mujeres no tienen conciencia de eso, las mujeres están siendo víctimas de eso y no entienden que sus derechos están siendo vulnerados cuando hay programas de distribución de medicamentos y no se incluyen las toallas sanitarias. Las toallas sanitarias son carísimas. También son carísimos los preservativos y son imprescindibles para el ejercicio de la sexualidad, sobre todo la sexualidad juvenil o adolescente. Tampoco hay métodos hormonales, o sea, pastillas. Las niñas muy jovencitas están usando implantes que son métodos hormonales de larga duración y que no se conoce exactamente cuánto impacto podrán tener en el cuerpo de esa muchacha. Entonces, el tema es complejo y es amplio y la gente de las comunidades y la gente que nos esté oyendo, porque yo sé que ustedes tienen un alcance enorme, tiene que organizarse, los que están organizados para en sus comunidades, para participar, para incorporar estos temas, porque forman parte de la vida cotidiana. Y ni hablemos de la violencia de género y la violencia sexual. Los vecinos tienen que ser sensibles, los vecinos tienen que participar, los vecinos tienen que acompañar a las víctimas a que busquen los recursos que existen para salir de esa situación sin juzgar, sin excluir y sin castigar. Entonces, eso es un trabajo que tiene toda la pertinencia. Mercedes, muchísimas gracias por este tiempo a Radio Fe de Alegría. Gracias por la escucha y la apertura. Y por los micrófonos siempre abiertos, los micrófonos de Radio Fe de Alegría en cualquiera de sus plataformas. A usted que nos acompañó hasta este momento, aquí abajito le vamos a dejar en la descripción todos los datos para que usted pueda acceder a los servicios que ofrece ABESA, que como ya lo usted ha escuchado en esta entrevista, tiene 40 años, pero se proyecta para el futuro y como he dicho, si lo sacan por la puerta, pues se van a seguir metiendo por la ventana. Muchas gracias, Mercedes. Será hasta la próxima. A ustedes, muchísimas gracias por estar allí. Será hasta un próximo encuentro.